Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Cómo defendernos de los protestantes. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes, muchísimas gracias a todos los que se han conectado y gracias especiales a todas esas personas que han reproducido nuestros videos. El primer video donde probamos con la Biblia que la Virgen María no tuvo más hijos, tuvo 13.300 reproducciones. El segundo video donde probamos con la Biblia que los niños sí se deben bautizar y que se tienen que bautizar, tuvo 14.500. Y el último video, donde probamos con la Biblia que las imágenes no son idolatría y que las imágenes están permitidas por la Biblia, tuvo aproximadamente 22.000 reproducciones, es decir, es el 50% más de las reproducciones que tuvimos en el último video. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por reproducir los videos, por compartirlos. El último video lo compartieron 285 personas. Esto es muchísimo, esto demuestra que nosotros los católicos estamos ávidos de conocimiento, queremos fortalecer nuestra fe, queremos defender nuestra fe y queremos que nuestros familiares y amigos también aprendan a fortalecer y a defender su fe. Este es un espacio de estructuración católica, de aprender nuestra doctrina católica, de inducirnos a leer la Sagrada Biblia y sobre todo también para aprender a defendernos de esos ataques de las personas que cotidianamente lanzan improperios contra nosotros. Este programa está dirigido a católicos principalmente, pero también a no católicos que quieren aprender. Acá en este programa no queremos atacar a nadie, queremos es defendernos. Si algún protestante nos está viendo y ese protestante no habla mal de nosotros, no dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, no dice que el Papa es la gran bestia, no dice que nosotros los católicos somos idólatras, no ofenden a la Virgen María diciéndole que tuvo más hijos y que es una prostituta y otras tantas mentiras y falsedades, pues amigo protestante, no se sienta aludido. Pero sin embargo, si usted es de esos que nos tilda a nosotros de idólatras y habla de la gran ramera, sí siéntase aludido porque es con usted que nos queremos defender de esos improperios y de esos ataques. Sin embargo, quiero darles un mensaje a los protestantes. En lugar de ofenderse, en lugar de lanzar improperios, en lugar de hablar mal de la Iglesia Católica, vean, todos mis videos quedan colgados en esta página, en este Facebook Live, en la parte de abajo, ustedes pueden ver todos los videos que hemos presentado, ahí quedan. Cójanlos y tomen su Biblia y comparen si lo que estamos diciendo acá es mentira o está basado en la Biblia. Acá hablamos es todo con las pruebas, hablamos es con la Biblia en la mano. Entonces quiero decirles que tomen esos videos, mírenlos, escúchenlos y compárenlos con la Biblia y se darán cuenta que tenemos la razón. Me llamó particularmente la atención esta semana varios comentarios de personas pertenecientes a otras iglesias, muy amablemente hicieron preguntas, querían aprender, me hicieron preguntas, cuestionamientos muy respetuosos y se les respondió y al final se dieron cuenta que sí tenemos la razón. Pero particularmente un caso, un señor muy amablemente me escribió, me dijo que él entendía todo, que había leído ya en su Biblia Reina Valera, que había revisado todos los versículos y todos los capítulos y que había entendido de verdad que las imágenes de verdad no son idolatría, pero sobre todo me hablaba de un caso especial, de que la Virgen, esa Virgen que muchos protestantes odian tanto y que a él le enseñaron a odiar, él se dio cuenta que de verdad la Virgen María no tuvo más hijos y me hizo una serie de preguntas y me dijo, voy a ir a hablar con mi pastor, de pronto mi pastor no sabe esto que he aprendido yo, pero yo lo tengo muy claro, quiero que usted me explique ahora es una sola partecita que me hace falta para que el pastor no se me salga por ahí. Quiero llevarle muy respetuosamente y decirle al pastor, pastor, considero que nosotros estamos enseñando una mentira. La Virgen María de verdad no tuvo más hijos y él quiere llevarle todos los argumentos. Pero me dijo, sáqueme una última duda que queda, que yo sé que el pastor se me va a salir por ahí. Y precisamente me dijo, este es el versículo. Y quiero hacer un preámbulo antes del episodio de hoy, del capítulo de hoy, para responderle a este señor en público y para responderle a muchas personas que todavía tienen ciertas dudas de si la Virgen María tuvo más hijos o no. Con la Biblia le hemos probado que la Virgen no tuvo más hijos. Entonces el Señor me decía, perteneciente a una iglesia protestante, me decía, explíqueme Lucas capítulo 2, versículo 7, que dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el alojamiento. Entonces, los protestantes se cogen de acá a decir que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces dicen, si ve que la Virgen María tuvo más hijos, Jesús era el primogénito, era el mayor de varios hermanos. Entonces ya le probamos que Jesús no tuvo hermanos, pero vamos a probarles ahora, a explicarles
¿Por qué el evangelista Lucas utiliza la palabra primogénito? Primogénito no significa el mayor, no significa el primero de varios hermanos. Primogénito es el elegido de Dios, significa el ungido de Dios, significa el consagrado a Dios, significa el de la promesa a Dios. No significa que sea el primero, significa que sea el elegido de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos que el primogénito no quiere decir el mayor, el primogénito significa también el unigénito, es decir, que sea único hijo y a su vez puede ser primogénito. El unigénito puede ser no el mayor, puede ser el segundo hijo, como ya lo vamos a ver, y puede ser de igual manera que tenga hermanos mayores a él. Entonces, primogénito no significa el primero de varios hijos, significa el ungido de Dios, y lo vamos a ver en este capítulo. Varios capítulos de la Biblia hablan de primogénito. Por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. Ustedes saben, el primer hijo se llamó Ismael y segundo fue Isaac. Isaac era 14 años menor que Ismael. ¿Y quién fue el consagrado? ¿Quién fue el primogénito de Abraham? Pues Isaac. Isaac fue el consagrado, fue el ungido, fue el de la promesa, fue el primogénito. E Isaac era el segundo, no era el primero era Ismael. Y ustedes recordarán que también Isaac a su vez tuvo 2 hijos, a Esaú y Jacob. Jacob era el segundo. El primogénito o mayor era Esaú, pero Esaú le vendió la primogenitura, le vendió ese cargo porque era un título, le vendió ese título a Jacob por un plato de lentejas. Y vamos a mirarlo acá como lo dice la Biblia, para que lo busquen ustedes en su Biblia. Dice Génesis capítulo 25, versículos 29 al 33. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Sí ve? Se la vendió la primogenitura, dice la Biblia, que es palabra de Dios, que se puede transferir de uno a otro, y en este caso se puede vender. Jacob era el segundo y era el primogénito. Entonces, primogénito no es el mayor de varios hermanos, porque tanto Isaac como Jacob eran los segundos, no eran los mayores, y fueron los primogénitos, fueron los elegidos de Dios. Entonces, cuando dice, y dio a luz a su hijo primogénito, no quiere decir que Jesús hubiese sido el mayor de varios hermanos, era el ungido, el elegido de Dios, el de la promesa. Y miremos lo que nos dice Zacarías en el Antiguo Testamento, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice lo siguiente. Y es una profecía en voz de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque es una profecía. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús era unigénito y a su vez era primogénito. Unigénito porque era hijo único y primogénito porque era el elegido de Dios. ¿Ven? Comprenden que primogénito no significa el mayor de varios, significa el elegido. Y miremos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo, que lo dice claramente ya para sellar este tema. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 6, búsquenlo tanto en la Biblia Reina Valera como en la Biblia Católica. Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente: al introducir Dios al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Hebreos 1, 6, al introducir Dios al primogénito en el mundo. Entonces podemos interpretar que que Dios tenía varios hijos y que Jesús era el mayor de esos hijos, porque acá Pablo dice, al introducir Dios al primogénito en el mundo. Entonces, ¿Jesús era el primogénito? ¿Tenía varios hijos? No, él le llama primogénito porque era el ungido de Dios. Entonces, cuando Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, significa a su hijo elegido. Entonces, nos queda completamente claro a la persona que muy amablemente me escribió y a las otras personas que tengan esa duda. Y entremos de una vez en materia en el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es: ¿debemos cumplir las leyes del Antiguo Testamento o no las debemos cumplir? Ustedes recuerdan, amigos, que este programa está basado en este libro de mi autoría. Este libro lo escribí, es el esfuerzo de varios años de trabajo, y esta investigación la plasmé en este importante libro, Cómo defendernos de los protestantes. Y en este libro se encuentra también incluido el capítulo de hoy, que tiene que ver con que si estamos obligados a cumplir el Antiguo Testamento o no. ¿Por qué el capítulo de hoy? Porque los protestantes, la mayoría
de esos protestantes, dicen que el Antiguo Testamento es más importante que el Nuevo Testamento. Y nos citan siempre que el Levítico, que el Deuteronomio, que el Génesis, que el libro de los Números, que el Éxodo, y siempre creen que eso es obligación. Quiero decirles hoy, y se lo voy a probar con la Biblia, el Antiguo Testamento no está vigente. El Antiguo Testamento es el Viejo Testamento. Había un testamento, había una ley, y ya fue derogada. ¿Por qué fue derogada? Por el Nuevo Testamento. Hablando en términos de leyes, ustedes saben que antes de nuestra Constitución Política en Colombia del 91 era la Constitución Política de 1886. Es idéntico. La Constitución del 86 es un parangón con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la Constitución del 86, que fue abrogada por la Constitución de 1991. En este caso, el Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento fue vigente hasta un tiempo, después ya no es vigente. Entonces esas personas que saben versículos del Levítico, de Números, de Génesis, de Deuteronomio, eso ya no existe. Sáquenselo de la cabeza, borren de su cabeza esos versículos que se saben, porque eso quedó abolido y se lo va a demostrar con la Biblia. Esas leyes que le dio Dios a Moisés fue únicamente para los israelitas, para el pueblo judío. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Los judíos son allá en Israel, en el país de Israel. Ellos son los judíos, ellos se aplica ese Antiguo Testamento. Muchos protestantes se parecen a los judíos. Primero, viven enamorados del Antiguo Testamento. Segundo, la Biblia Reina Valera, al igual que la Biblia de los judíos, tiene 39 libros. Y la Biblia de los judíos no tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen que Jesús no es el Mesías. Y los judíos aún esperan la llegada del Mesías. Por eso ellos no creen en Jesús ni tienen el Nuevo Testamento. Nosotros los católicos creemos en Jesús y creemos en el Nuevo Testamento. Lo viejo está, como dice nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento es la nueva ley. Entonces, amigos, vamos a mirar con la Biblia, a darnos cuenta que eso ya no rige para nosotros. Entonces miremos lo que nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 16, versículo 16. Mírenlo allá, compárenlo en cualquier Biblia. Dice, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. Desde ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Miren lo que nos dice el evangelista Lucas 16, 16. Pongan cuidado. La ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, es decir, la ley de Moisés y todos los profetas hasta Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista ya no es obligatoria el Antiguo Testamento, la ley de Moisés ya no es obligatoria, nuestro Señor Jesucristo la derogó. Dice, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, de ahí comienza a anunciarse la buena nueva que soy yo, dice nuestro Señor Jesucristo, y todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. ¿Sí ve? La ley antigua quedó derogada. Miremos ahora qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 13, dice, pongan cuidado, dice nuestro Señor Jesucristo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, desaparece. Mírenlo, Hebreos capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Nuestro Señor Jesucristo dijo, este es un nuevo pacto, es decir, lo dice el apóstol Pablo, ha dado por viejo al primero. Y el apóstol Pablo dice, y lo que se da por viejo y se envejece, desaparece, es decir, el Antiguo Testamento desapareció. Sirve únicamente como enseñanzas para conocer nosotros cómo vivía el pueblo judío, para conocer la historia, para conocer cómo pensaba Dios en ese momento, cómo actuaba Dios en ese momento, pero quedó abolido. Viejo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento. Miremos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice en Romanos capítulo 7, versículo 6, mírenlo. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice el apóstol Pablo, ahora estamos libres de la ley. O sea, ya no nos obliga, nosotros hoy los cristianos, ya no nos obliga la ley de Moisés. Entonces saquémonos todos esos versículos del Antiguo Testamento que se saben y que siempre argumentan para atacar a los católicos. Ya no existe, eso ya quedó viejo. Y dice, el régimen nuevo es el Espíritu de Jesús, ese es el Nuevo Testamento. Miremos lo que nos dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justificación de todo creyente. El fin de la ley es Cristo, o sea, con nuestro Señor Jesucristo
Se acabó la ley, se acabó el Deuteronomio, el Génesis. Eso no aplica para nosotros. Eso aplicaba para el rey, para la religión judía. Nosotros no somos judíos, nosotros somos católicos. Católicos y los hermanos separados o hermanos esperados, porque la Iglesia Católica los está esperando a que se den cuenta de que la verdad está en la Iglesia Católica y algún día puedan regresar, por eso se llaman hermanos esperados. Dicen, el fin de la ley es Cristo. Nosotros, de aquí en adelante, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y mire esto que nos dice más claro el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés. Entonces quítense de la cabeza ese Deuteronomio que dice que es que prohibido hacer imágenes, que prohibido hacer tal cosa. Eso era para los israelitas, para los judíos en ese momento. Eso quedó abolido. Lo dice, vean, busquen el Gálatas 2, búsquenlo allá en la privacidad de su habitación. Gálatas 2, versículo 16. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés, nadie se salva por creer en el Deuteronomio, por aplicar esas normas. Eso ya no está vigente, lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Miremos también qué nos dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Búsquelo en su Biblia, dice, derogando con su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos. El apóstol Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo derogó con su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos. Los 10 mandamientos que habla el Éxodo 20, donde utilizan los protestantes para decir que no harás imagen de lo que hay en el cielo, y donde están todos los mandamientos, quedaron abolidos por nuestro Señor Jesucristo, y ya les voy a decir cómo los abolió. Lo hablamos la vez pasada. Pero dice Efesios 2, 15, 16, dice, derogando con su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos. Es decir, Jesús acabó, nuestro Señor Jesucristo acabó con esa ley, acabó con los mandamientos y con todos los preceptos, con todas esas obligaciones, que ya vamos a ver cuáles obligaciones eran. Son 613 leyes que habla el Antiguo Testamento, que no se deben cumplir, porque la nueva ley es Cristo. Entonces, derogando con su carne la ley de los mandamientos, con sus preceptos quedó abolida esa ley. Y miramos lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice, ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y cumplan así la ley de Cristo. El apóstol Pablo dice, y cumplan así la ley de Cristo. Él no está diciendo, cumplan la ley de Moisés, ni cumplan el Levítico, ni el Deuteronomio, ni el Génesis, ni el libro de Números. No, eso es para los judíos, nosotros los católicos no. Nosotros debemos cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa ley? Se preguntarán ustedes. La misma ley que acabó con los mandamientos, porque nuestro Señor Jesucristo acabó con los 10 mandamientos y los consolidó en 2. ¿Dónde lo consolidó? Lo dice, busquen. Mateo 22, en la Reina Valera lo pueden buscar. Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Este es el primero y el más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo se parece a este, dice nuestro Señor Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos. Y mira, vamos a ver qué palabras dice nuestro Señor Jesucristo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, el que ame a Dios sobre todas las cosas y el que ame a su prójimo como a sí mismo, está por encima de cualquier ley. Esos son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que sí quedó abolido el Antiguo Testamento? Lo abolió nuestro Señor Jesucristo. Eso no rige para nosotros, tengámoslo claro, no rige para nosotros. Yo les digo a esas personas que dicen, léase el Levítico, que no hacer imágenes, leas el Éxodo 20, que habla de imágenes, de esculturas, eso es en el pasado, ya lo vimos en el capítulo. Si eso fuera para nosotros, no hagas imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra, no podríamos tener en nuestras casas cuadros, pinturas, no podemos tener billetes, no podemos tener fotografías, porque eso es imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, que los protestantes lo tienen, igual que nosotros los católicos, pero es que eso no rige para nosotros, eso rigió para el pueblo judío, hoy que lo rige es el Nuevo Testamento. Miremos a ver, y voy a hacerle unas preguntas a los que están enamorados del Antiguo Testamento, que se lo saben de memoria muchos de sus versículos. Dice, por ejemplo, y les pregunto, el Levítico capítulo 24, versículo 20, es palabra de Dios, dice, fractura por fractura, ojo por ojo y diente por diente. Según el daño que se haya hecho a otro, se le hará a él. ¿Ustedes lo cumplen? Cualquier protestante lo cumple, que si alguien le pega un tiro a una persona, le mete una puñalada, hiere a una persona, entonces el castigo debe ser devolverle el tiro, devolverle la cuchillada, devolverle el mal. No, eso ya no rige hoy. Ustedes los protestantes no lo hacen. No se paga mal con mal.
Eso no se hace, pero lo dice el Levítico, pero como el Levítico no aplica para nosotros, aplicó para los judíos. Ahora miremos lo que dice el Levítico capítulo 12, versículo 3. Al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Yo digo, ustedes los protestantes hacen eso, al octavo día mandan circuncidar a los niños. Es palabra de Dios, es una orden de Dios. Levítico 12, 3 dice circunciden a los niños al octavo día. ¿Por qué no lo hacemos? Porque eso no rige para nosotros. Eso era para los judíos. Ahora miremos qué dice el Éxodo 31, en el capítulo 14, Éxodo capítulo 31, versículo 14. Así que guardéis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profana morirá. El que profane el día de reposo morirá. El que trabaje ese día será eliminado de su pueblo. Y mire lo que dice el libro de Números, capítulo 15, versículos 32 al 36. Apedrearon hasta la muerte a un hombre por recoger leña el día de reposo. Entonces yo le pregunto a los protestantes, si un familiar suyo trabaja de celador en una oficina, en un almacén de cadena, en cualquier lado, un domingo o un sábado, para el caso de los adventistas, que es el día de reposo para ellos, para nosotros los católicos y para la mayoría de iglesias protestantes es el domingo, que ese será otro capítulo que vamos a explicar por qué se cambió el sábado para el domingo. Si alguien trabaja el domingo, ¿ustedes lo apedrean hasta morir? Lo dice, acá lo dice y es palabra de Dios, es una orden de Dios, que el que trabaje el día domingo morirá. Y el libro de Números dice que debe apedrearse la persona hasta que muera. ¿Lo hacemos? No, ¿por qué no lo hacemos? Yo le pregunto a esos que hablan del Levítico, Deuteronomio, Éxodo, ¿ustedes lo hacen? No, ¿por qué no se hace? Porque no es obligatorio. Ahora miremos otro que dice, en Levítico capítulo 19, versículo 27, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente. El 99% de los protestantes que conozco se afeitan la barba y se cortan las patillas. ¿Sabe quién no lo hace? Es los judíos, porque los judíos sí les aplica esto, porque ellos se rigen, es por el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento porque no creen en Jesús. Entonces yo le pregunto, ¿algún protestante lo hace? No, no se hace. Ahora miremos este otro, Levítico capítulo 20, versículo 16. Si un hombre adultera con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte. ¿Será que si en alguna iglesia protestante encuentran a alguien adulterio, lo castigan hasta la muerte? ¿Lo matan? No, señores. Tiene otra clase de castigos morales, espirituales, otra cosa, pero menos la muerte. Ustedes no lo hacen. Y acá Dios lo ordena. Es palabra de Dios, como dicen ustedes, que al que encuentren adulterio, lo castiguen hasta la muerte. Pero eso ya no funciona hoy. Miremos ahora otro que sí les gusta. Levítico capítulo 27, versículo 30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Este es el del diezmo, pero ese sí lo aplican los pastores. Él sí dice que el diezmo es obligatorio. Ese era otro capítulo donde demostraremos que el diezmo no es obligatorio, el diezmo es voluntario y es lo que le nazca el corazón a la persona, dice el apóstol Pablo. Pero los protestantes dicen, este no cumplo, este sí. Eso de apedrear a una persona hasta que muera, no. Que el que trabaje un domingo hasta muerte, no. Que dejarse las patillas y dejarse la barba, no. Pero el diezmo sí. ¿Por qué? Porque sí les interesa. Esas imágenes que están en los billetes sí les interesa a los pastores. Por eso le dicen a la gente, sí. Entonces ellos escogen del Antiguo Testamento que sí y que no. Sí, el diezmo sí es obligatorio. Sí, lo de las imágenes, pero ¿para qué? Para que critiquen a los católicos. Pero no apedrear hasta la muerte, no circuncidar a los niños y no las otras normas que se hablan. ¿Sí ven? Son selectivos, aplican unas cosas y otras no. Y yo les digo, ya con la Biblia en la mano, el Antiguo Testamento quedó derogado, no aplica para nosotros. Veamos otro versículo. El libro de Números, en el capítulo 15, versículo 38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Ustedes lo hacen, ustedes utilizan esta vestimenta y esto es palabra de Dios. Dios les dice que hagan flecos en los bordes de sus vestidos y que coloquen cordones azules. Yo no he visto a los protestantes todos los días vestidos de esa manera. Es más, ni la primera vez los he visto vestidos de esa manera. ¿Sí ve? Eso no aplica, eso era para los israelitas. Miremos ahora lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 8 al 9. Dice, atar filacterias en el brazo y en la frente, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué son las filacterias? Eran unas cositas de cuero que se colocan y se colocan actualmente los judíos allá en Israel, unas cosas de cuero donde está escrita la ley y acá en la frente se coloca una caja de cuero con la ley. Yo no he visto ningún protestante acá en la ciudad de nosotros
con esas filatelias en las manos y con esa cosa acá en la frente, porque eso no aplica, eso aplica es para los judíos. Entonces, amigos, nos quedó completamente claro que el Antiguo Testamento no aplica para nosotros. El Antiguo Testamento quedó derogado. ¿Cómo quedó derogado? En Lucas 16 dice, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, de ahí en adelante la buena nueva soy yo, dice nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento quedó derogado. ¿Dónde más lo dice? Hebreos capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, desaparece. Miremos también lo que nos dice Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. El nuevo espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Estamos libres de la ley. Miremos también qué nos dice Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y miremos qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés. Nadie se salva por guardar la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Entonces, amigos, nos queda completamente claro, el Antiguo Testamento quedó derogado. No debemos cumplir este Antiguo Testamento. Entonces, quítense de la cabeza los que se saben de memoria esos versículos del Pentateuco, que es el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esas cosas no son para nosotros no somos judíos. Eso aplica para los judíos. Vayan a Israel y verán que ya los judíos sí lo hacen. Ellos se dejan las patillas largas, la barba, ellos sí se colocan las filacterias en la frente y en los brazos, ellos sí se hacen la circuncisión de los niños a los 8 días, porque ellos están esperando el Mesías. Pero nosotros los cristianos que creemos en Jesús ya no estamos esperando el Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Amigos, espero que les haya quedado completamente claro. El Antiguo Testamento ya no es el Nuevo Testamento. Les agradezco a ustedes la atención que me han dispensado. Les pido el favor, distribuyamos este video, reenviemos este video para que las personas conozcan de nuestra fe, llegue a muchas personas, a muchos familiares. Y el próximo domingo vamos con otro capítulo importantísimo para fortalecer nuestra fe. Este programa no es para atacar a nadie, es para defendernos de los que nos atacan, es para fortalecer nuestra fe, los católicos. Sintámonos orgullosos que todas las enseñanzas de la Iglesia Católica están basadas en la Biblia. Y acá lo vamos a demostrar capítulo tras capítulo. Todo está en la Biblia. Entonces, amigos, de verdad les agradezco muchísimo que me hayan colaborado, que estén mirando el programa y que estén analizando todas estas situaciones con la Biblia en mano. Próximamente queremos salirle a algunos barrios, a algunos sectores, que ustedes se reúnan y nos llamen a nosotros y iremos allá a explicarles a ustedes, a darles a entender a familiares, amigos, a vecinos, por los diferentes barrios, para defender nuestra fe y para fortalecer nuestra fe. Entonces, amigos, les agradezco muchísimo. El tiempo pues no nos alcanza para resolver algunas preguntas, pero en el transcurso de la semana, las preguntas que ustedes hagan con respeto y con consideración, las resolveré una a una. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo domingo a las 7:30. Muchísimas gracias y buen fin de semana.